Primera de Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Qué versículo más cortito pero preciso y práctico para el día de hoy, para ti, para mí en nuestras vidas. Satanás, el diablo. No le vamos a dar ninguna posición acá a ese compadre que ya está vencido en la cruz. Dice las escrituras que Jesús el día en la cruz lo venció y con poder. Pero no quita que se puede levantar hoy en día oposición. Dios, en su infinito amor para la edificación de nosotros, le pasó a Job. Permitió situaciones donde Satanás quiso hacer de las suyas, ¿cierto? En ese hombre llamado Job. Hoy también pueden situaciones llevar a que el enemigo quiera entrar a destruir una situación o algo en la vida de nosotros los cristianos, pero nosotros tenemos que estar en la posición de Cristo, no en una posición de temor, ni generando tremendas batallas contra alguien que ya fue vencido. Pero me gustaba aquí cuando leía la palabra que a Pablo también tenía muchas ganas de hacer cosas y a veces había una oposición espiritual. De eso vamos a hablar estos minutitos, entender que hay una oposición espiritual que puede querer frenar el avance. Me recordaba cuando preparaba este mensaje de una vez cuando estaba viendo un proceso bien personal y Dios permitía que una persona con raíces de brujería me aconsejara. Y a otra persona también, que estábamos ahí en un proceso, también le aconsejó a esa persona. Y ahí nos encontramos con que después de conversar, después de un tiempo, nos dimos cuenta que había un tema netamente espiritual ahí. Una oposición que quería destruir lo que se estaba armando, lo que se estaba gestando. Qué importante la realidad de Cristo el día de hoy. Qué importante la autoridad que tenemos hoy en Cristo, en el Señor. Saber que puede venir oposición, sin duda. De hecho, me pasó hace unos días donde alguien me decía, oye Juan, esto no es de Dios. Y yo sentía en mi espíritu que sí era del Señor. Por lo cual esa palabra apenas me llegó, yo sentí que había un tema espiritual ahí. Y lo rechacé. Lo saqué no como una opinión que ni dar en mi mente, que ni dar en mi espíritu. Lo tomé. Esto no es del Señor, esto es del otro lado. Un entrenamiento que necesitamos tener tú y yo para entender lo que leíamos en este versículo. Que muchas veces van a suceder situaciones espirituales, ¿cierto? Y nosotros la vamos a tomar con la autoridad del Señor, sabiendo que en Él tenemos las armas correctas, ¿cierto? Pero Satanás nos estorbó. Imagínate, una oposición el apóstol Pablo, hermano, con el trabajo que estaba haciendo él, visitando iglesias, levantando ministros, pastores. También hubo una oposición para ese hombre de Dios. Muchas veces empezamos a avanzar en el Señor y más grandes son las pruebas. Y no siempre, aquí vamos a tomarnos unos minutitos para hablar esto, no siempre es el diablo. De hecho, muchas personas se escudan o se excusan, lo he vivido en instancias donde he conversado con personas que le echan la culpa al diablo y el diablo está por allá vencido. Normalmente son sus emociones, su alma no rendida, sus sentimientos, que impiden el avance de situaciones. No, que me gusta hablar este tema porque no entender que hay un mundo espiritual nos puede llevar a confusiones. Porque o desconocemos que hay una oposición espiritual o le echamos toda la culpa al lado espiritual. Los mayores problemas, las mayores batallas, los mayores procesos emocionales en nuestras vidas son con nuestro yo, con nuestra alma, con nuestras emociones. Un corazón no rendido a la voluntad del Señor puede dejarla grande, hermano. Puede dejarla grandísima. Necesitamos rendirnos al Señor en totalidad, creerle por completo, saber que Él es el ganador, que Él es el victorioso, que Él es el que está gobernando nuestras vidas. Y si llega alguna oposición espiritual, como la decía aquí el apóstol Pablo, entender que vendrá la otra instancia. Aquí él dice más adelante que llegará el momento donde podré verte frente a frente, le decía a una de las iglesias. Gozarnos en el proceso. Puede venir oposición, sin duda. Me ha pasado una y otra. Me recuerdo procesos fuertes que me han tocado, hermano. Y no me he reído a carcajadas, sin duda. He pataleado, he llorado, he tenido que vivir una y otra situación.
pero sabiendo que si vivimos para el Señor vivimos, y si nos toca morir para Él morimos. El Señor está en control, el Señor está a cargo, Él gobierna nuestras vidas. Este mundo espiritual está atento a frenarnos, a oposiciones. Me recuerdo un día con mi hermano, estábamos en una casa solucionando un tema y había una batalla espiritual ahí de una persona y justo cuando él estaba trabajando en un área que era relevante a esta persona, justo le habló para destruir, para atacar, para envenenar, para quitar el gozo de ese momento. ¿Sabes? Que nada nos quite el gozo que Dios nos ha regalado. Dice las Escrituras que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay algo que nos fortalece el día de hoy, es el gozo de Él. Que nada te quita el gozo, por nada, por nada. Mi tío Marcelo, un hombre del Señor, él dice, por nada nadie me va a quitar el gozo. Un día lo entendí, yo lo tomo para mí. No me puede quitar el gozo nada. Nos puede mover el piso un poquito sin duda. Nos llega una mala noticia, quedamos medio tambaleados. Me ha pasado, a mí me ha llegado una, quedo medio tiritón. Pero que el gozo del Señor que está en nosotros no sea quitado por nada. Entendiendo que Jesús ya venció en la cruz por ti y por mí. Nos vemos en otra reflexión. Bendiciones. Bye bye.